Continuando con la unidad número 6 de distribuciones en el muestreo, recordemos que definimos lo que era una población de individuos que nos proporciona parámetros cuando realizamos medidas que están calculadas en base a los datos de toda la población. Y de esa población podíamos seleccionar una muestra de la cual también podemos calcular medidas, y en este caso las medidas serán estadísticos o estimadores. Estuvimos trabajando con las distribuciones de N observaciones muestrales, previo a ello con la distribución de una observación muestral, y ahora haremos hincapié en la distribución de estadísticos muestrales. Es decir, si seleccionamos una muestra y calculamos un estadístico, ¿cuál será la distribución de probabilidad de ese estadístico? Recordemos que los estadísticos también son variables aleatorias, porque el estadístico de alguna manera se calcula con los datos de una muestra. Y si uno pudiese seleccionar todas las muestras posibles de un determinado tamaño, encontraría diferentes valores para ese estadístico, por lo cual lo hace una variable aleatoria y queremos saber cuál es su distribución de probabilidad. Nos vamos a enfocar en esta clase en una variable de tipo cualitativa, es decir, una población dicotomizada en éxitos y fracasos, y lo que vamos a estudiar es la distribución del estadístico proporción muestral. Recordemos que la proporción muestral se calcula dividiendo la cantidad de éxitos, en este caso una variable aleatoria binomial, sobre n observaciones o cantidad de pruebas independientes, por lo cual la proporción muestral será igual al cociente entre x dividido n. Si la variable x binomial asume valores que van desde 0 hasta n discretos, la proporción muestral será igual a 0 si x es 0, ya que vamos a dividir 0 sobre n. Será igual a 1 sobre n cuando x vale 1, y así sucesivamente. Cuando x valga n, la proporción muestral será n sobre n, y eso es 1. Como la variable x binomial es una variable aleatoria, la proporción muestral también es una variable aleatoria, y es una transformación de esta variable x binomial. La variable proporción muestral va a asumir valores entre 0 y 1. Entonces, ¿cuál será la función de probabilidad de esta variable aleatoria proporción muestral? Si nosotros reemplazamos a la variable x binomial por su igual, despejando convenientemente, es decir, n veces la proporción, podemos ver que reemplazando en la función de cuantía de la binomial a x por ese valor n veces la proporción muestral, obtenemos entonces que la probabilidad de que la proporción muestral asuma un valor particular va a estar dada por la misma expresión ya conocida de una distribución de probabilidad binomial. ¿Sí? En este caso, para los valores de P que van desde 0 a 1, que son los que representamos en el cuadro anterior, y 0 para cualquier otro valor. Como la proporción muestral es una variable aleatoria y posee esta función de probabilidad, también podemos ver cuál sería su esperanza y su varianza. Entonces, reemplazando convenientemente, tanto en la esperanza como en la varianza, a la proporción muestral por su igual, que es x sobre n, entonces, reemplazando la esperanza de x por la esperanza de una binomial, que es n veces p, y haciendo las cuentas, vemos que la esperanza de la proporción muestral es igual a la proporción poblacional. Con respecto a la varianza, hacemos lo mismo, y la varianza de x sobre n será igual a la varianza de x sobre n al cuadrado. N al cuadrado porque aplicamos propiedades de varianza. Y en el numerador pondremos a la varianza de una variable aleatoria binomial, n por p por q. Entonces, simplificando, nos queda que la varianza de la proporción muestral es igual a P por Q, que es la varianza de una bipuntual, sobre N o sobre el tamaño de muestra. Veamos estos resultados, los comprobemos empíricamente. Vamos al caso de una población hipotética que está formada por los 4 empleados de una empresa, que los vamos a llamar A, B, C y D, y donde la población está dicotomizada en alquilar la vivienda o no alquilarla. Y en este caso, solo C alquila la vivienda.
Entonces vamos a definir a la proporción muestral como la proporción de empleados que alquilan la vivienda. ¿Sí? Entonces, si yo selecciono con reposición todas las muestras posibles de tamaño 2, voy a tener, en este caso, todas estas posibilidades, como ya vimos en la distribución de la media muestral, lo vamos a obtener haciendo n, que es el tamaño de la población 4, elevado a n minúscula, que es 2, porque son muestras de tamaño 2, 4 al cuadrado es 16, 16 muestras posibles con reposición. Entonces puedo seleccionar al empleado A y al empleado A nuevamente, porque es con reposición. Como el empleado A no alquila, entonces el éxito es 0, la proporción en la muestra es 0. Y así puedo hacer el análisis con cada una de las muestras. Veamos este caso. Selecciono al empleado A y selecciono al empleado C. El empleado A, el éxito vale 0, pero para el empleado C, que es el único que alquila, el éxito vale 1. Por lo tanto, la proporción muestral 0 más 1 sobre 2 será igual a 1 medio o 0,50. ¿Sí? Y así sucesivamente podemos ver que la proporción asume valores iguales a 0 o iguales a 0,5, o en el caso de que elija AC en ambas extracciones, voy a tener entonces que la proporción es igual a 1. De esta manera yo puedo resumir esta información diciendo que de las 16 muestras, 9 de ellas tuvieron una proporción igual a 0. 6 tuvieron una proporción igual a 0,50 y solo una proporción igual a 1. Esta tabla es, de alguna manera, la representación de los distintos valores que puede asumir la variable con su correspondiente probabilidad, es decir, que es la distribución de probabilidad de la proporción muestral para este caso hipotético. Fíjense que esta probabilidad es no negativa y que la suma de los valores de la probabilidad es igual a 1. Si hago las cuentas correspondientes para buscar la esperanza, voy a encontrar que la esperanza de la proporción muestral es 0,25 y que la varianza de la proporción es 0,09. Esto coincide con la proporción poblacional y coincide con la varianza poblacional, porque tenemos información de que la proporción poblacional va a ser igual a 1 sobre 4, debido a que solo uno alquila de los 4 empleados que tenemos. Y eso va a ser igual a 0,25. ¿Sí? Con igual criterio, conociendo que la proporción es 0,25 y por lo tanto Q, o la proporción de fracaso, será 0,75, sobre N encuentro la varianza de la proporción poblacional. Bien, si hago lo mismo, seleccionando todas las muestras posibles de tamaño 2, pero sin reposición, acá voy a tener menos muestras posibles, van a ser 6, que es el combinatorio de n mayúscula elementos tomados de n minúscula. Y considerando los casos posibles que vamos a tener, la proporción muestral solo puede asumir dos valores, 0 y 0,50, que es el resumen de esta tabla que tenemos acá, con el mismo razonamiento que hicimos anteriormente. De esta manera, con esta distribución de probabilidad, volvemos a calcular la esperanza y la varianza y encontramos con que la esperanza de la proporción muestral es igual a la proporción poblacional, 0,25, y en el caso de la varianza es un poco menor. Un poco menor en el sentido que al 0,09 que encontramos recién, le debemos multiplicar, en este caso en particular, por el factor de corrección de poblaciones finitas, ya que cuando el muestreo es sin reemplazo, es necesario corregir a la varianza con ese factor de corrección. Entonces, a modo de síntesis, vemos que el estadístico muestral, proporción muestral, tiene esperanza igual a P y varianza igual a P por Q sobre N. Y en este caso, vamos a tener diferencias solo en la varianza según el muestreo se realice con reemplazo o sin reemplazo, ya que si es sin reemplazo a esa varianza de P por Q sobre N, habrá que ajustarla o corregirla con este factor de corrección. Bien, esta variable P sombrero o proporción muestral, dijimos que es una transformación de una variable binomial. Por lo tanto, si la muestra es pequeña,
vamos a hacerle el tratamiento análogo que le hacemos a la variable X binomial, y entonces tendrá distribución binomial. Igual, si la muestra es pequeña y la variable fuese X, cantidad de éxitos, pero en muestreo sin reemplazo, población finita, la distribución será una hipergeométrica. Cuando no se conoce la distribución de la variable, uno aplicaba la desigualdad de Chebyshev. Ahora, en el caso de la proporción poblacional, no tendría sentido aplicarla porque no estamos ante una distribución de la variable en la población desconocida. Pero cuando la muestra sí es lo suficientemente grande, se puede aplicar el teorema central del límite, y entonces podríamos utilizar la distribución de probabilidad normal en ese caso. Recordemos que el teorema central del límite dice que si yo tengo x sub 1, x sub 2, x sub n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con cualquier distribución, conociendo su esperanza y su varianza, vamos a hacer de cuenta que como son idénticamente distribuidas, entonces la media y la varianza son constantes. Si n es lo suficientemente grande, la suma de variables, que vamos a llamar y sub n, como la suma de esas x sub i, tiende a distribuirse como una variable normal, con esperanza igual a la suma de las esperanzas y varianza igual a la suma de las varianzas, es decir, n veces mu y n veces sigma cuadrado. Entonces, como nosotros tenemos una variable suma en esta definición del teorema central del límite en forma general, nosotros podemos hacer una adaptación a la proporción muestral, que también tiene en su concepto una variable suma, ya que recordemos que la proporción muestral se calcula sumando los éxitos de las n pruebas sobre n. Entonces, dado que una variable binomial es una suma de variables bipuntuales, yo puedo decir que x es igual a la suma de estas y sub i, siendo estas y sub i o y sub i variables bipuntuales. Y va a converger, ¿sí?, en distribución a la normal con la esperanza y la varianza de una variable binomial. Por lo tanto, si es normal, cuando tenga que estandarizar y encontrar una variable z con parámetros 0 y 1, tendré que restarle a la variable x su esperanza y dividirlo por su desviación estándar. Con este mismo concepto, si en vez de trabajar con la variable binomial, trabajamos con la proporción muestral, que se define de esta manera, esta variable también va a tener distribución normal, pero acá con la esperanza de la proporción muestral y la varianza de la proporción muestral, que vimos recién cuando trabajamos, ya sea de manera intuitiva o bien aplicando propiedades de esperanza y varianza, que eran la proporción poblacional y en el caso de la esperanza, y P por Q sobre N en el caso de la varianza. Por lo tanto, cuando querramos obtener una variable z con parámetros 0 y 1, tendremos que restar su esperanza a la proporción muestral y dividirlo por la desviación estándar. Ahora bien, estos resultados empíricos, cuando tengamos el caso específicamente práctico para resolver, va a mostrar buenas aproximaciones siempre y cuando n por p, o sea, cantidad de pruebas por la proporción de éxito, y n por q, cantidad de pruebas por la proporción de fracaso, sean ambos valores mayores a 5. Si eso así sucede, tendríamos que decir que estamos ante muestras lo suficientemente grandes para que se pueda aplicar el teorema central del límite y entonces la distribución de probabilidad sea normal. También podemos aplicar la ley de los grandes números a la proporción muestral. ¿Y qué vamos a decir en este sentido? Recordemos que la ley débil de los grandes números establece que si yo tomo una muestra de tamaño n y es lo suficientemente grande, la probabilidad de que el estimador, cualquiera sea él, difiera del parámetro que está estimando en menos de una cantidad pequeña de es 1. Eso quiere decir que, mientras las muestras sean lo suficientemente grandes, el estimador se acerca al valor del parámetro.
Y esto lo podemos aplicar en la proporción, reemplazando en esta definición a tita sombrero por la proporción muestral, que es el estadístico que estamos considerando. Tita, que es el parámetro poblacional, será la proporción poblacional, una magnitud D, que ya definimos que tiene que ser pequeña, y entonces, si tomamos límite para n que tiende a infinito, o sea, una muestra lo suficientemente grande, entonces vamos a decir que la proporción muestral converge o es similar a la proporción poblacional. Veamos un ejemplo de todos estos conceptos que hemos presentado aquí. En una ciudad, 1 de cada 3 familias posee calefón solar. Si se eligen al azar 90 familias, ¿cuál es la probabilidad de que entre ellas al menos el 40% tenga calefón solar? Veamos los datos. Por un lado, la proporción poblacional, la estoy conociendo, dice que 1 de cada 3 familias poseen calefón solar, ese será el éxito, poseer calefón solar, entonces la proporción es 1/3 o 0,33. Tengo n familias seleccionadas, 90, y entonces este es otro dato que tenemos. Lo que me está pidiendo la consigna es que calculemos la probabilidad de que la proporción muestral sea mayor o igual a 0,40, es decir, al menos el 40% tenga calefón solar. Si hago las cuentas de multiplicar a n, que es 90, por 0,33, y a n por 0,67, entonces me va a dar que esto es mayor que 5. Si aplico el teorema central del límite, dado que tengo muestra lo suficientemente grande, voy a encontrar, estandarizando convenientemente, que la probabilidad de que P sombrero o la proporción muestral sea mayor a 0,40 será igual a la probabilidad de que Z sea mayor o igual al valor que corresponde estandarizar, 0,40 menos 0,33 sobre la desviación estándar, y esto me da un valor de 1,41. Si busco en una tabla o en una aplicación o con InfoStat, voy a encontrar que la proporción de P sombrero es mayor o igual a 0,40, 0,079. Esto está buscado acá con InfoStat. Pongo el 1,41 en la normal de 0 y 1 y encuentro la probabilidad que estamos buscando. Otra alternativa para resolverlo podría ser utilizando la variable cantidad de éxitos. El 40% de 90 son 36. Entonces, si quiero encontrar la probabilidad de que haya más o mayor o igual a 36 familias con calefón solar, lo puedo escribir como la probabilidad de que X sea mayor o igual a 36. ¿Cómo puedo aplicar el teorema central del límite? Porque ya vimos que n por P y n por Q es mayor que 5, entonces hago las cuentas, ojo acá, hemos cambiado los parámetros porque la variable ya no es la P sombrero que teníamos recién, y entonces debo restar la esperanza y dividir por la desviación estándar de una variable binomial. Calculo convenientemente y encuentro que el Z es igual a 1,41, por lo tanto la probabilidad es la misma. ¿Sí? También puedo resolverlo utilizando la distribución original, debido a que la probabilidad de que X sea mayor o igual a 36 es una variable X con distribución binomial, y entonces lo podría calcular directamente con su distribución original. En este caso, elijo la binomial, pongo los parámetros n y p, y voy a encontrar entonces, para este valor de x de 35, ya que la probabilidad de que x sea mayor o igual a 36, puede ser expresada como 1 menos la función de distribución o la probabilidad acumulada hasta 35, y entonces puedo poner 35 acá y decir que 1 menos 0,9019 es 0,098. O lo que es lo mismo, la probabilidad de que X sea mayor a 35 es lo mismo de que sea mayor o igual a 36. No olviden que para una variable aleatoria discreta, incluir un valor o no incluirlo genera probabilidades que pueden ser bastante diferentes. ¿Sí? Entonces, este valor 0,098, si bien es un poco diferente al 0,79 que encontramos recién, es bastante similar y podríamos encontrar la probabilidad de cualquiera de esas dos maneras.